siempre a veces es difícil para un pastor predicar mensajes como este. Para algunos, cuando hay un nivel tan desequilibrado de personas que tienen muchos años en el Evangelio, 3, 4 generaciones de personas en su iglesia y en su familia, y algunos que han entrado por los últimos primeros meses en el Evangelio. Pero, siendo aún así el desafío, Dios ha colocado en mi corazón predicar sobre un libro tan importante como Romanos. A todos nosotros nos gustan los mensajes: Dios es amor, quiero sentirme bien, quiero salir con una experiencia con Dios. Eso es chévere, pero eso no es alimento suficiente para el día jueves, cuando viene esa noticia difícil que tu marido se quiere divorciar de ti. O como me ha tocado a mí, ir a los trabajos y contarle a una persona que tiene cáncer ese día, porque el médico le está contando todo su historial diagnóstico de su salud física. Todas esas situaciones nos han pasado y van a continuar viniendo. Y la gran pregunta del día, de la semana, del mes y del siglo, si es que puedo colocar mi orejón aquí, de verdad tenemos que ponerlo la pegadita esa, ¿no? Me voy a quedar aquí, eso así, cualquier cosa ya sabe. No se mueve por eso. ¿Sabe? Queridos hermanos, visitantes, amigos, la razón por la cual estamos estudiando Romanos juntamente con ustedes es para que ustedes tengan el alimento que necesitan. ¿Qué pasó? No quiere... la razón por la cual que estamos predicando esto es porque yo quiero que ustedes tengan el alimento espiritual para enfrentar cualquier situación que ustedes vayan a enfrentar. Esa es la idea de la prédica. Esa es la idea de ser un cristiano, y esa es la idea de ser un pastor que ministra, que ayuda a llevar la carga pesada que cada uno de ustedes tiene en sus vidas. Hoy en día la situación también es la carga pesada financiera por la situación que se está pasando en el país. Llegando aquí en la esquina, ya estaba llegando el camión y ya la gente estaba en cola. Entonces, una cosa tras de otra. Mi pregunta es, ¿cómo van a enfrentar sus vidas durante la semana? El trabajo mío es ese. El trabajo mío es prepararlo para el día jueves, cuando van a recibir la información que nunca esperaba que iba a acontecer, como me han dicho tantas veces, de esa persona. Yo nunca me lo esperaba de esa persona. Salud, relación, problemas. Porque no pareciera que eso iba a ocurrir a esa persona. ¿Sí me están entendiendo? Ese es el trabajo mío como pastor. Y por eso es que estamos metiéndonos de lleno en Romanos. Y por eso que hay una escuela dominical atendiendo a todas esas personas también, a esos niños, para que tú y yo pudiéramos profundizar en algo pero bastante pesado. ¿Estamos listos? O ay, ay, ay. No escuché amén. Porque fue un ay, 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 ¿será? Al final confiamos en el Señor y damos gracias por lo que Él ha preparado a nosotros. Tú ni yo sabemos lo que va a venir en el día de mañana. Si tú preparas tu corazón, tú vas a estar más preparado para enfrentar cualquier situación con el Señor cuando nos vamos metiéndonos de lleno en la palabra de Dios. Y esa es la idea de Romanos. Gracias, hermanos, de verdad por venir. Estamos aquí para servirles y queremos entonces ahora sí arrancar con el libro de Romanos nuevamente. ¿Capítulo qué? 3. Hoy en su boletín estoy anotando 3 y 4, porque 3 y 4 tiene que ver con el capítulo 4. En el pensamiento de Pablo es la ilustración para cerrar el capítulo 3. Amén. Y vamos a ver cómo eso funciona a lo largo de este tiempo. Hoy, como ustedes pueden ver, tengo solamente 40 minutos para estar con ustedes, porque todos los líderes de nuestra iglesia, como pueden ver en las mesitas, van a estar sentados detrás de esas mesas, y como muy bien lo explicó René,
para ministrarle a ustedes. Todo cristiano que tiene algunos años en el Señor debe ministrar a otras personas. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la Biblia? Bueno, dándolo en un estudio bíblico. ¿Cuál es la mejor manera de predicar? Haciéndolo, compartiendo. ¿Cuál es la mejor manera de ministrar a niños? Estando con los niños. Bueno, todos estos ministerios. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar con lo audiovisual? Trabajándolo. ¿Cuál es la mejor manera de cantar y tocar, si ese es tu don? Haciéndolo. Nosotros somos una iglesia abierta, pero como ya tenemos unos años establecidos, el punto es que queremos que ustedes participen. Todos aquí en este salón están cordialmente invitados a acercarse a esos líderes y hablar con ellos sobre los ministerios que ellos ejercen aquí para el Señor. Amén. Oremos. Padre, en tu nombre y para tu gloria entregamos este mensaje. Gracias por estos queridos hermanos, visitantes y amigos. Gracias, Señor, por el amor que tú has colocado en nuestros corazones para poder servir como estos líderes lo han hecho en la comunidad de la gracia durante todos estos años. Gracias por los líderes, gracias por la fortaleza y el deseo y la vocación que tú le has dado a ellos de servirte a ti dignamente, Señor. Gracias, Padre, porque lo que tenemos aquí hoy en día en este salón no es obra de pocas personas, pero es la obra de varios y bastantes líderes y personas que están listos para dar el todo por el todo a ti, Señor, a Cristo. Gracias, Padre, por esta mañana, otro día de vida. Y ahora entregamos este momento, el mensaje tuyo, que es la Biblia. Ayúdame, Señor, poder predicarlo con claridad, con sencillez y con dirección, así como Pablo lo había hecho en el día que lo escribió, a través y bajo la inspiración del Espíritu Santo. En tu nombre te pido y agradezco por este tiempo y el privilegio de poder predicar tu palabra en cualquier lugar del mundo, Señor. En tu nombre te pido y agradezco. Amén. Romanos capítulo 3, queridos hermanos. Se me olvidó orar por Joan y Carolina, que también están enfermos. Queremos orar por ellos. Señor, toca sus cuerpos, ministra en este momento también líderes con nosotros, y gracias por sus vidas, Señor. Tu nombre te pido y agradezco. Amén. Noten conmigo, hermanos, finales de capítulo 2, no lo hice a propósito. Romanos capítulo 2, Pablo está como un abogado. Está presentando su tarea, su punto de vista como un abogado delante de un tribunal. Y en finales de capítulo 2, Romanos capítulo 2, él dice, como pueden ver acá, en el versículo 21, pueden notar allí, en fin, déjenme leer aquí, estoy poniéndome más de edad porque no veo. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de los templos? 23. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la misma ley. 24. Así está escrito, por causa de ustedes, judíos, blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Está entendiendo a Pablo? Pablo está trabajando fuertemente en contra de los propios judíos. Él era judío, diciendo así: ¿cómo es posible que nosotros vamos a ser representantes de la ley y al final quebramos la misma ley en la cual estamos enseñando? No tiene sentido. Pablo lo dice a los judíos. Teniendo eso en mente, hermanos, nos va llevando al Romanos capítulo 3, pero antes de terminar allí, versículo 28, 2:28 de Romanos: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. 29. El verdadero judío, hago énfasis allí, ya que tengo tantos años trabajando con los judíos mesiánicos,
que son judíos en el mundo entero, que se han convertido a Jesucristo, pero mantiene sus tradiciones, su cultura, su nombre judía. Tengo amigos míos de Baltimore que son misioneros en templos, iglesias mesiánicas en el norte de Tiberia, de Israel. Viven allá y tienen una pequeña congregación allá de judíos mesiánicos. Y el punto es, noten el 29, y aquí arrancamos el mensaje. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón. Los que conocen Jeremías saben lo que Pablo está hablando aquí. No es el momento ni tampoco el mensaje. La que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito de los propios judíos. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Y los próximos, acuérdense cuando el Espíritu Santo guió a estos escritores, 40 escritores de la Biblia, a escribir la palabra de Dios, fueron inspirados bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurrió, queridos hermanos, amigos y visitantes, no habían capítulos ni versículos en los pergaminos. Entonces Pablo continuó con su tema en capítulo 3. Es el mismo tema, terminando con 2, del 1 al 8. Mira lo que dice Pablo. Pero entonces, si alguno, versículo 3, pero si entonces, si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Si un judío creía en la palabra de Dios escrita y no lo cumplía, ¿será que Dios no continuaba siendo fiel? Claro que sí. Quiere decir que la fe en Cristo no depende de los judíos, de lo que Él está estableciendo. Versículo 4. De ninguna manera Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pablo está estableciendo en el versículo 1 al 8 de que aunque el judío no sea fiel en la palabra de Dios, Dios continuará siendo fiel. ¿Amén? ¿O ay, ay, ay? Amén. Como no hay judíos aquí, si hay algún judío me avisen. Avísenme. Si hay judíos aquí, avísenme. ¿Dónde están judíos? ¿Ah? Los judíos tenían que enfrentar algo que no lo estaban enfrentando con Pablo. Como Pablo ya peleó con ellos en todas las diferentes ciudades, de ahí donde viene el libro de Hechos. Puede ver donde él los confrontó en sus propias sinagogas. Y lógicamente fue explicando por qué Jesús sí fue el Mesías a quien ellos habían rechazado. Y Pablo establece el punto. Y vamos viendo aquí con él, con Pablo. Versículo 7. ¿Alguien podría objetar si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria? ¿Por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Los que juzgan según la ley serán juzgados por la misma y el peso de la misma ley. Quiere decir, si quieren trabajar ojo por ojo, diente por diente, por esa misma ley van a morir. ¿Sí entendieron? Ahora vamos para el versículo 9, que arranca un poquito mejor para los gentiles. Como pueden ver allá, no sé si va a haber fotos o no, pero por ahí vamos en el versículo 9. Un versículo chévere para anotar, que ustedes pueden tener allí. Si lo tienen, 2 Timoteo 2:13, aunque yo soy infiel, Dios continúa siendo fiel. Gloria a Dios por eso, amén. Yo estoy agradecido que Dios es fiel cuando yo soy infiel. Y yo he sido infiel a Dios.
Pero Dios continúa siendo fiel. ¿En dónde está mi confianza? En mi fuerza de sostener la ley, en mi fuerza de mantener mi rectitud, en mi fuerza de mantener mis tradiciones y lo que me enseñó mi tatarabuela a 40 años atrás. O en la gracia de Dios que me libera de esa ley, me libera de esas tradiciones de hombres que terminan siendo débiles delante de la fidelidad de Dios. Esa es la comparación que Pablo está dando en términos populares. ¿En quién quieres ser fiel tú? ¿En tus leyes? ¿En tu fuerza? No tenía el veredicto de Pablo, como dice en su boletín, el veredicto del apóstol Pablo, el abogado delante del tribunal de los acusadores, los judíos, usando la ley. El veredicto es, versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado, y así está escrito. Versículo 10. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y el veredicto es, versículo 11, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Y yo soy testigo de eso. Yo no busqué a Dios. Yo no quise ser misionero, mucho menos pastor. Fue Dios que me buscó a mí con su misericordia y su gracia, y me mostró que yo era un pecador y que yo necesitaba de su gracia y su perdón y su misericordia, que aún siendo pecador Él quería usarme en su gran plan de salvación que incluye la redención de los hombres. Ahora, si yo quería agarrarme de esa, sería opción mía. Y si no lleno el vacío yo, o si no llamo, no atiendo al llamado de Dios, Él llamará a otro y yo quedaría por fuera por mi propio libre albedrío. Por eso que he predicado siempre y continuaré predicando. Si no eres tú, entonces ¿quién va a ser la persona? Porque si Dios va a usar a ti o usa a otra persona, para Dios va a ser igual. Quien pierde los privilegios, eres tú. Por eso es que nuestra iglesia ha avanzado y crecido. Porque hemos decidido, si no eres tú, es otra persona, mis queridos hermanos. Si tú no quieres estar trabajando para el Señor, no hay problema, porque consigaremos a alguien de entre los 5 millones de habitantes en Caracas. Punto final. Porque no hay nadie que busque al Señor. Y los que están llamados para entrar en su gran plan es porque hemos entendido que nosotros no buscamos a Dios. Fue realmente el amor de Dios que nos buscó a nosotros. ¿Cuánto estamos claros con eso? Amén. Yo no busqué a Dios, ni lo quise. Y por eso que el veredicto de Pablo nos da el diagnóstico de Salmos y del profeta Isaías. Todos esos versículos que siguen allí, versículo 11 al 18. El profeta Isaías y el libro de Salmos destacan todo esto aquí, como ustedes lo pueden ver rápidamente. Vamos al punto 1. Encuentran al hombre depravado en su carácter. Internamente el hombre es depravado. No piensen en las cosas sexuales, eso no tiene nada que ver con esto aquí. Su naturaleza es depravada, sin buscar a Dios, sin conocer a Dios. Y es Dios quien cambia al hombre. Así como Dios cambió a Pablo, cambiará a nosotros. Versículo 12. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Isaías 53 lo dijo en el capítulo 53, versículo 6. Ya lo había dicho, ya lo había profetizado. Pablo simplemente recalca eso. ¿No hay ovejas por ahí? Muéstrame unas fotos por ahí, porque me voy a perder sin mis fotos. Ahí están, gracias. Las ovejas descarriadas. Yo trabajé en Brasil
unos fines de semana trabajando con ovejas. Wow, qué dolor de cabeza era trabajar con ovejas. Más fácil con vacas. Las ovejas comienzan a correr, cualquier cosa la espantan, tienen que llevarlas a campo verde todo el tiempo, tienen que atenderlas. Y lo más curioso de las ovejas era esto: cuando tú las tumbas en la espalda y quedan con las cuatro patas para arriba, ellas no saben cómo dar la vuelta para pararse de nuevo, porque teníamos que curarlas y atenderlas. Cuando entraban los gusanos a ir comiendo sus heridas, tenemos que atenderlas. Y quedaban con las patas para arriba así. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Hermano, estoy desconectado. Gracias, estoy desconectado. Discúlpeme, Videolandia, estamos desconectados aquí. Noten bien. Descarriar las ovejas, así éramos nosotros. Noten el versículo 13 y 14. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Y aquí está, foto por favor: veneno de víbora hay en sus labios. Ah, no, eso es solamente en Casará. Jair, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Qué pasó? Como dice el pastor Celedonio, aquí no, allá sí. Y entonces, versículo 15: veloces con sus pies para ir a derramar sangre, quiere decir chismes. Dejan ruina y miseria en sus caminos. 17, y no conocen la senda de paz. ¿Cómo deberíamos ser conocidos nosotros los cristianos? Como pacificadores. Mateo capítulo 7, según el sermón del monte. ¿Cierto, queridos hermanos? Ese es el destaque de un cristiano. Somos pacificadores. Unimos los dos lados. Ayudamos a entender los dos lados. Esa es la idea que queremos como hermanos y cristianos. ¿Qué hacen los hombres? Versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y como está en su boletín, la letra A: no hay justo, ni siquiera aún, ni siquiera María. En Lucas 1, 46 y 47, ella necesitaba adorar a Jesús. En la letra B: no hay quien busque a Dios. La C, noten ahí, Isaías se descarriaron. Punto 2 de su boletín: sus palabras son como el colmillo de una serpiente. El hombre mata al otro hombre sin amar y no cumple con el gran mandamiento. Letra C, que el versículo 18: se burlan de Dios. ¿Será que alguien puede burlarse de Dios y no recibir la disciplina de eso, hermanos? Claro que no. ¿Qué dice Pablo entonces en el versículo 19? Y noten bien cómo te voy a ayudar a cerrar hasta ahora el libro de Romanos. Noten bien el versículo 19. Por eso que el apóstol Pablo, como abogado, lo está desglosando parte por parte. Versículo 19. Ahora bien, después de haber dicho todo eso, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Romanos capítulo 1, todos los idólatras. Romanos capítulo 2, los judíos, hipócritas, hablan de la ley y no lo cumplen. Romanos capítulo 3, todos los gentiles, cierren su boca delante de Dios. No hay un justo, ni siquiera uno. No hay bondad dentro del hombre que va mejorándose a través de las edades. No. El hombre por dentro nace como pecador, con tendencias egoístas y con toda su perspectiva, dependiendo de cómo se siente él y cómo él o ella desea vivir su vida. Versículo 19.
de Romanos capítulo 3. Pueden ver. Ahora miren conmigo por favor, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado. ¿Te acuerdas la primera palabra que te enseñé en Romanos capítulo 1? La justificación, ser justo delante de Dios. Mira cómo el apóstol Pablo vuelve al tema, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Cómo es que yo sé que he pecado? Porque me dice la ley que he pecado. Porque yo llevo multa como motorizado, como chofer. Cada vez te estoy contando a ustedes más historias de mí. Cómo estoy manejando aquí, ¿no? Cada vez me paran esos policías. Mira, tú no sabes que aquí se manejan estas cosas así. Yo no sabía. Bueno, apréndanlo, por eso es que está manejando. ¿Cómo yo sabía que me hice la U mal en ese semáforo en Margarita? Porque el policía me paró. Mira, aquí se respeta la ley y tú como si cometiste en U, pero porque como tú tienes un acento aquí, debes ser un turista, no te voy a dar la multa. Pero la ley, ¿cómo yo lo sé? Porque él lo ejecutó. ¿Cómo yo sé que yo pequé? Porque la ley me lo muestra. Ahora es interesante esto. Ahora vamos a volar un poquito. Romanos capítulo 5, 20. Pablo, el mismo autor, el mismo libro, el mismo contexto. Vamos a hablar de la ley. Dice así: en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Qué interesante. Pero allí donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Versículo 21. A fin de, ¿por qué esto? ¿Con qué fin? Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación. Mire la palabra otra vez. Y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué hace la ley? La ley te dice: camine, y no te da piernas para caminar y te acusa. ¿Qué hace la gracia? Vuela. ¿Y dónde está la foto? ¿Cuánto le gusta la canción de Tercer Cielo? Vuela. ¿Te acuerdas? Volamos como águilas. ¿Por qué? Porque éramos condenados, no buscábamos a Dios, no teníamos piernas para cumplir con la ley, y Dios introdujo su gracia. Y por eso que yo soy un predicador de la gracia, porque la ley me mostraba que erraba, me mostraba que era pecador, no me daba piernas, pero la gracia me daba alas para volar, como en Isaías 40:31, mientras que yo esperaba del Señor. Y por eso que nadie me puede convencer que siguiendo la ley, como dice Pablo, me va a llevar a la justificación de Dios. Nadie. Ni siquiera Pablo, que era conocedor de la ley y estudiante de Gamaliel, podía llegar a esa misma conclusión. Es la gracia por medio de Jesucristo que nos lleva a la presencia de Dios. No las obras de la ley, no las exigencias de la ley, porque la ley no tiene el poder para hacerlo. Qué curioso, ¿eh? Oye, ¿no tiene un pegajoso ahí, una pegaloca? ¿No tiene algo ahí para que ya dejo de morir aquí? Tenía que dar un poquito más inteligente. Noten conmigo entonces, queridos hermanos. Vamos a volver a capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 21? Tengo que ir cerrando aquí para cumplir con los hermanos. Noten bien, en su boletín punto 3, la sentencia y el milagro. ¿Cuál fue la sentencia? Dale. ¿Cuál fue la sentencia? Pegajoso ahí, oye hermano, gracias. La sentencia de los hermanos, que dice aquí Romanos capítulo 6, 23, ahí está el mismo Pablo diciéndolo y marcándolo. 23 dice: porque la paga del pecado es, si pecas, mueres, punto, no hay más discusión. Pero gracias a Dios por su gracia y misericordia, ¿qué fue lo que hizo? Envió Jesús
para que Jesús pagara por nuestros pecados y no nosotros. ¿A cuánto le gusta cuando te invitan por un almuerzo y te pagan? ¿Cuánto le gusta? Ese es un detalle pequeño. ¿Cómo se siente con eso? Chévere, ¿no es cierto? Es lo mismo, pero mil veces más. ¿Cierto? ¿Y cuál es la conclusión del 23? Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira como Pablo siempre dice, nuestro Señor, incluyendo a la iglesia. Mira aquí, el abismo. ¿Cómo vas a llegar al otro lado? Como cristiano, espiritualmente hablando. Si la paga de la muerte es pecado, ¿cómo tú vas a alcanzar al otro lado de la eternidad de Dios? Es como un abismo. ¿Quién une esos dos abismos? Jesús. ¿Cómo lo hace? Con una cruz. Muere en una cruz y une la separación del hombre con Dios. Quien atraviesa a través de Jesús y su cruz llega a la vida eterna, pero no por sus propios méritos. Tú no te puedes parar delante de Dios y decir, mira, te ayudé aquel día. ¿Te acuerdas cuando ayudar a la señora a atravesar la calle? Porque los motorizados venían a 1000 y aceleraron más cuando la vieron. Y por esa buena obra yo estoy entrando al cielo, te estoy ayudando. Dios. Si por acaso se olvidaron. Algunos de los ángeles estaban durmiendo, tomando un café en ese momento. Y entonces, bueno, te estoy recordando. No se olvide esa buena obra, Dios. No somos así, ¿no es cierto? Solo en Casará. La letra C, nos estamos metiendo con Casará para allá porque tú estás aquí, hermano. Hay que regocijarse. Y entonces, ¿qué dice aquí? Noten conmigo, el número 3, noten que dice justicia. Miren la justicia de Dios. 21, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Sin la ley aparece la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Lo que ellos anhelaban apareció. ¿Te acuerdas Lucas 24? Cuando Jesús caminaba después de haber resucitado con los 2 discípulos de Emaús. ¿Te acuerdas? ¿Por qué se regocijaban sus corazones? Porque Él nos explicaba desde la ley y los profetas todo lo que tenía que ser concluido y hecho para que Dios pudiera manifestarse aquí en la tierra. Por eso es que sus corazones estaban regocijándose. Aguanten un poquito más conmigo, hermanos. La historia no está tan triste, pero tiene que usar el coco. Si no usa el coco, esto no tiene sentido. Esta justicia de Dios llega mediante la ¿qué? La fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Mírenla, Dios es un Dios sin parcialidad. Amén. No hay distinción. Pablo toca el punto otra vez. 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la ¿qué? La redención de Jesucristo. ¿Qué es la palabra redención, queridos hermanos? ¿Dónde está la foto? Muéstrame la foto de la redención. La redención aquí habla de los esclavos siendo vendidos en un mercado de esclavitud. Pero tú compras el esclavo en aquellos tiempos y después que lo lleva para su casa lo liberan. Redimir a la persona. Redención. Yo era un pecado del esclavo del pecado. Yo era un esclavo de pecado. Ahora sí. Gracias por ese grupito ahí, Carvajal, ayudándome con los detalles. Noten bien, yo era esclavo de pecado. Creo que ustedes también lo eran. Siendo así, Dios nos liberó de esa esclavitud a través de la redención. Nos compró de vuelta. Nos pagó el precio para que nos pudiera dejar entrar nuevamente a su familia. Porque estábamos destituidos o separados o como el abismo, completamente sin poder llegar al otro lado. Amén. Pura misericordia de Dios que estamos así. Noten conmigo, ya hablamos de la redención,
¿cierto? Muchos quieren ser aceptados por Dios al final de su vida, pero miren las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y por qué no predico? No tengo que esperar hasta el final de mi vida para ver si Dios, acéptame. No. Hoy, por la gracia y misericordia de Dios, tú y yo podemos arrancar esta carrera de fe aceptados y justificados por la sangre de Cristo y nuestra fe colocado en Él, para que Él nos dé la fuerza para andar, ministrar, hacer buenas obras, todo como resultado de su gracia y misericordia en el Evangelio. Amén. Y eso es poder. Romanos 1, 16 y 17. Y por eso que no nos avergonzamos del Evangelio. Porque si el poder de Dios está en el Evangelio, entonces la justicia de Dios está dentro de nosotros, para nosotros ejecutar toda buena obra. Y escuchen bien, sin la ley. ¡Wow! Ser Pablo, sin la ley, sin necesidad de ser circuncidado como un judío, por la pura gracia de Dios. Es un aplauso para Él, porque Dios lo merece. Yo no soy o no somos lo que éramos. Y nadie nos puede acusar por lo que ya no existe delante de Dios. Vivimos de las consecuencias que hemos vivido, pero ya no somos esa persona más. Punto 4, para ir cerrando ya. Noten aquí el versículo 25, gracias. Dios lo ofreció como un sacrificio. ¿A quién lo ofreció? ¿A quién lo ofreció? A Jesús. De expiación, que se recibe por fe en su sangre, para que así demostrar su justicia. Mire la palabra justicia otra vez. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿De quién? De los judíos. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Otra vez el tema del libro. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Mira, más claro no pudiera ser. Puedo traerle a Brian, el de Abraham y Jochebed, y él puede predicar sobre eso, porque eso está más claro. Muchacho ahí de 10 años. Esos muchachos no entienden. Muchas veces los adultos se complican porque somos complicados. Y creemos que por ser complicados somos sofisticados, y por eso es lo que nos hace adultos. Pero perdemos la fe de un niño. Y nos enrollamos por 10, 15 años. Nos enfrascamos por 20, 30 años, hasta que finalmente el Evangelio nos libera hasta de nosotros mismos. Y noten bien conmigo, hermanos, un poquito de teología para que se lo lleve a su casa. Versículo 25, remisión. Remisión significa, como dice allí, pasar por alto los pecados del Antiguo Testamento, porque habrá un sacrificio mejor que todos esos sacrificios y el derramamiento de sangre. ¡Wow! Increíble. Y la paciencia. Dios tuvo paciencia con ellos y con nosotros, reteniendo su ira. Pudiera haber apagado ese pueblo de Israel, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por su paciencia hacia ellos y hacia nosotros. Pasó por alto. Dijo, no, estos sacrificios no son suficientes, pero el de mi hijo va a ser suficiente, para que todos aquellos que creen en Él, no los sacrificios de toro, sangre de toros, sangre de vacas, sangre de becerros, será suficiente para pagar y terminar de cubrir una vez y para siempre los pecados del hombre. ¿Estamos bien? Porque estamos terminando. ¿Estamos bien, no es cierto? ¿Están respirando?
Noten conmigo, todos han pecado en el punto 3, todos están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 4, el punto 4, el costo de la justicia fue la redención, como el que expliqué. Los resultados de esa justicia los acabo de leer. Los que creen en Cristo serán justificados por un Dios justo. Dios nunca dejó de lado la ley. Simplemente vimos y los judíos vieron que ellos no podían cumplir con la ley. ¿Está entendiendo la larga historia de los judíos? La larga historia de los judíos es que Dios colocó las normas y los judíos no pudieron cumplir con las normas. Y ese fue el espejo como preparación para la llegada de Jesús. Porque si no serían como ¿qué? Como un perro buscando agarrar la cola. Y nunca la van a agarrar. Nunca van a poder cumplir con la ley. Jamás lo han hecho y no lo harán en el futuro. Por eso que existe un movimiento mesiánico. ¿Por qué será que los judíos se están convirtiendo a Jesús? Es la pregunta. Porque no hay otra salida, queridos hermanos. No hay otra forma de agradar a Dios. Porque como no hay sacrificios en el templo y como los judíos no pueden cumplir con la ley, entonces ¿cómo agrado a Dios? Es la pregunta de los judíos. Y es la pregunta de Pablo también. Y es la conclusión de Pablo. Solamente y únicamente a través ¿de quién? De la obra de Jesucristo. ¿Por qué lo llamamos la obra consumada? Porque no hay una obra más grandiosa, no hay algo máximo por encima de la obra consumada de Cristo en la cruz, derramando su sangre perfecto. El sacrificio es el propio que justifica a nosotros. ¿Pueden imaginar ese increíble plan de Dios? Que el Dios, el Creador, envió el sacrificio en su propio Hijo, porque la sangre de Él, en Hechos capítulo 20, era perfecta. Y la única sangre que podía pagar y cubrir y pagar por estos pecados de nosotros era otra sangre perfecta como la de Dios. Por eso que Jesús es el único hombre glorificado con las huellas, con los huecos dentro de sus manos. Lo vas a reconocer cuando algún día llegamos allá. El justo justifica al restante. Noten conmigo versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Judíos, queda excluido. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por la de la fe. 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ahí está, versículo 30. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no están. Quiere decir, los judíos y los gentiles. ¿Estamos bien? ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Y ahí concluye el capítulo 3. Quiere decir, la ley de Dios se mantiene. Y mira cómo voy a cerrar acá con ustedes los ejemplos de Abraham y David. Noten capítulo 4. Abraham y David son las ilustraciones de este punto que él acaba de desarrollar. Él ilustra. Abraham, el padre de nuestra fe, judíos, él fue justificado, noten el punto de su boletín, 430 años antes de la ley. ¿Qué tal, hermanos? No existía ley y Dios lo justificó. ¿Dónde? En Génesis 15:6. Le dijo así: Abraham, mira las estrellas y mira la arena del mar. Tus hijos serán como ese numerosas estrellas en el cielo. ¿Cómo es posible eso? Si el pueblo de Israel un estado chiquitico, hay que 10 millones de personas. Es porque nosotros, los hijos circuncidados por la fe en nuestros corazones, somos los hijos verdaderos de Abraham. Esa es una pepa bien grande para tragar, ¿eh? Hay que sentarse y como es la cosa otra vez. Nosotros somos los hijos de Abraham por fe. Si no lo creen, Gálatas capítulo 3, háblalo con Pablo.
De vez en cuando hay que meter las cosas a lo coloquial, porque si no, no se despiertan. Se me pierden por ahí pensando en nubes y cosas así. En el almuerzo, el mondongo, la salida con la abuela, que todo eso es bueno. Mondongo también, pero no lo puedo comer. Abraham, 430 años, fue justificado por Dios, porque Dios ya sabía que el sacrificio iba a pagar por esa justicia. Noten Romanos 4, versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Versículo 5. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Eso no tiene sentido para nosotros. Punto. Humanamente hablando, eso no tiene sentido. Si yo hago algo malo, tengo que pagar por eso. La palabra de Dios dice, si tú crees en Jesús como Salvador, Él te puede cambiar tu vida, transformar tu vida, aunque tú no hayas hecho algo bueno. Porque todo depende de la bondad y misericordia y gracia de Dios. Pero eso choca con mi lógica humana. Eso choca con mi fuerza y tradiciones culturales. De eso se trata. De eso se trata. Tiene que depender 100% en Dios y nada en ti. Y de eso se trata. Y discúlpame, eso es lo que Pablo estaba haciendo con los judíos. Estaba trayendo choque a ellos, ¿cierto? Entonces miren conmigo el versículo, vamos entonces a David. ¿Por qué David? Punto B de su boletín. David es un ejemplo de la gracia también, porque no había un sacrificio para adulterio o homicidio en aquel entonces. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la mujer adúltera en Juan capítulo 8? ¿Qué quieren hacer los fariseos con ella? Apedrearla. David merecía ser apedreado. ¿Por qué David escribe Salmos 32 aquí en Romanos capítulo 4? ¿Por qué lo escribe, queridos hermanos? Porque él no recibió lo que merecía. Porque Salmo 51 para nosotros nos consuela y nos anima tanto, porque él no recibió lo que merecía. ¿Qué merecía David? Ser apedreado según la ley de los judíos. Y por eso que Pablo trae ese punto aquí para los judíos, ilustrarlo y decirle por qué David escribe el Salmo 32 y Salmo 31 y Salmo 51. Porque fue perdonado por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Cuando merecía ser apedreado. ¿Cuánto lo entienden? Gloria a Dios, ¿ah? ¿Cuánto le gusta el Salmo 32 después de pecar? A mí me encanta el Salmo 32 después de haber pecado. Señor, muéstrame la misericordia de David. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien para cerrar? Pero yo creo que algunos de ustedes deben tener un poquito de sed. Entonces voy a mostrarle un poquito de agua. Y voy a sacar aquí piedras. Diferentes colores. Doy gracias a Dios por Diana, que me ayudó con esta ilustración. Diferentes colores. Cada color puede representar a los judíos, a los gentiles, a los idólatras, a los ateos. No importa quién representa las piedras. Diferentes colores, diferentes personas, sean los judíos, sean los gentiles, sean idólatras, todos están bajo el mismo juego. ¿Cuál es? Todos están bajo desobediencia y pecado. Se cerró el caso. ¿Pero termina la historia allí? No. ¿Qué hizo Dios? Vino y derramó su misericordia y gracia y perdón y amor y bendiciones y paciencia, todo sobre nosotros, igual por igual, y no dejó ni una gota por fuera, para mostrar a nosotros lo grande, lo bueno que Él es hacia nosotros. Y con eso mostramos, no yo, pero la palabra de Dios, el único que pudo cumplir con la ley perfectamente, Mateo 5:17, fue Jesucristo.
cumplió con la ley perfectamente y se hizo el Cordero de Dios que paga por los pecados del mundo, incluyéndome a mí, que soy un pecador, para poder estar aquí delante de ustedes.